Bueno, entonces los líquidos corporales, como tú sabes, conforman entre el 60 y 65% de nuestro cuerpo. O sea, imagínate, es un órgano muy importante. Sí, ¿Bien? somos agüita. Somos agua, mira. Ahora, el cerebro, por ejemplo, 83% agua. Los ojos, 95% agua. El corazón, 75%. Los músculos, 75%. Los pulmones, 85%. Los mismos riñones, 83%. Bueno, la sangre, qué decir, prácticamente es agua, ¿no? Entonces, nuestro organismo Sí, está compuesto de líquidos. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la función renal es muy importante, pero recapitulo. Importante no porque se eliminan toxinas, desechos, venenos, incluso porque hasta ahora hay textos, ¿no? que se usan en la universidad, no son textos cualquiera, que son textos oficiales, que hablan acerca, se refieren a este concepto, ¿no? Cuando el riñón no trabaja porque retiene líquidos o porque no hay micción, entonces la persona se envenena a sí misma. Este concepto es falso. ¿Sí? sí, es muy conocido eso, sí. Eso no es así. No es así. ¿Ya? Y vamos a ver por qué no es así. Bueno, ahora que se ha entendido un poquito mejor la fisiología renal, ¿no? Y la importancia de los fluidos corporales en el cuerpo, vamos a ver qué cosa sucede cuando una persona vive un conflicto, en este caso un conflicto bastante específico. En la nueva medicina germánica se habla mucho de esto, ¿no? Inclusive en las redes sociales, en los grupos de Facebook, no sé. Siempre se hace mención de este programa, ¿no? Porque es un programa que está presente prácticamente en todos los procesos, ¿bien? Que ahora se le conocen con el nombre de enfermedad. O sea, en todos los procesos, o sea, en todas las enfermedades, mejor dicho, que nosotros llamamos programas biológicos, este programita de túbulos colectores tiene una influencia, siempre, ¿bien? Y vamos a descubrir por qué tiene esa influencia. ¿Listo? Entonces el conflicto, en este caso es un conflicto de abandono, un conflicto de existencia, haber perdido todo, un conflicto de hospitalización, miedo, miedo de tener que ir a un hospital, sentirse excluido, aislado, desalojado, etcétera, ¿no? O sea, es una situación en la cual una persona se siente desamparada, ¿bien? Sin protección, es una persona que además, bueno, ha perdido los puntos digamos, de apoyo, ¿no? Los puntos de referencia, también se dice, De no, no, referencia. ¿no? Los puntos de referencia, no sabe dónde sostenerse, con quién apoyarse. Es un programa bien interesante porque lo puede vivir un niño que pierde a los padres, sobre todo a la madre, lo puede vivir un anciano que está solo, porque ya no tiene la misma energía, ¿no? Para enfrentarse al mundo, lo puede vivir una persona que está enferma, o lo puede vivir una persona que es hospitalizada. Porque lo primero que va a suceder cuando te hospitalizan es que te separan de tu núcleo familiar, de tu clan. Y inconscientemente, esto es inconsciente, ¿no? El ser humano y todos los animales en realidad, pero sobre todo los mamíferos, tienen insertado en su código biológico, en lo más hondo de su espacio psíquico, la idea de que la protección la encuentran en el hogar, con la familia, con los padres, con los hijos, con el clan, ¿ya? Sí, sí, sí. Salvo raras excepciones donde más bien, bueno, hay excepciones, ¿no? Tú sabes, ¿no? En donde, bueno, cuando en el hogar hay muchas peleas y las cosas no funcionan, bueno, son excepciones, pero lo normal es que el ser humano encuentre esa protección, ese consuelo, esa contención en el hogar. Y cuando a estas personas las internan, las separan esta protección innata y obviamente también pueden sufrir de este conflicto. ¿Bien? El abandono, sí, De abandono. tal cual. ¿Ya? Entonces, este conflicto biológico, como quiera que
que afecta a 3 niveles, o sea, a nivel psíquico, cerebral y orgánico. A nivel psíquico vamos a apreciar, bueno, la persona se va a encontrar pues con ese sentimiento, ¿no? De estar sola en el mundo, sin protección, ¿no? O va a creer que el mundo es peligroso, que es hostil, hay mucha hostilidad alrededor de esa persona. Pero en realidad es una cuestión netamente psíquica. La persona se siente así, ¿ya? Y a nivel del órgano, ya sabemos, a nivel del cerebro se forma un foco de Hammer, y a nivel del órgano se genera a nivel del órgano, vamos a retroceder aquí. ¿Ves acá el túbulo colector, no es así? Ahí lo estoy señalando. En el centro. ¿Ya? Vamos a ver si... Acá, para el ejemplo, voy a utilizar este esquema, que está más sencillo de entender. En este túbulo colector, bien, se forma como dice ahí, adenocarcinoma de cualidad secretoria absorbente entre cálices renales y parénquima glomerular. Se forman pequeños adenocarcinomas, ¿ya? Se da una sobreproducción celular, una multiplicación celular, bien, de tipo adeno, de ahí que, ¿no? De ahí deriva el nombre adenocarcinoma, pero la función del adenocarcinoma va en este caso, aumentar la retención de líquidos, porque ya sabemos que en este túbulo colector, por la acción de la vasopresina, bien, el túbulo colector reabsorbe mucho líquido, ¿no? Hay una reabsorción profusa de líquido. Entonces, el adenocarcinoma que se gesta, que se forma en este túbulo colector, aumenta esta digamos, reabsorción del líquido. O sea, el túbulo colector va a retener más líquido de lo normal y obviamente para tener más urea de lo normal. Ese es el objetivo del programa. De túbulos colectores. Adriana, sí. ¿Ya? Ese es el objetivo del programa. Retener más líquido, retener más urea. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque eso tiene un porqué, no es por las puras. Bien. Lo retiene, perdón Eduardo, lo retiene allí en el túbulo. Ese espacio. Claro. En el túbulo, o sea, queda ahí. Finalmente, en realidad, lo reabsorbe y pasa al torrente sanguíneo. Ajá. O sea, porque que llega... hasta el túbulo colector, esa nefrona, bien, está conectada con el glomérulo renal, ¿no? Está conectada con el sistema circulatorio aún. Claro, sí. Todo está conectado. Entiendo. ¿Ya? Sí, salvo cuando ya digamos, ya a través del conducto de Bedini baja todo este producto, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? La filtración, y ya pasa pues al cáliz renal. Pero hasta el túbulo colector todavía hay reabsorción, sobre todo de líquidos, pero también de minerales, también de urea. Claro. Eso explica entonces los edemas. Eso explica los edemas, claro. Eso explica los edemas. La hinchazón. La hinchazón, por ejemplo, cuando la persona se encuentra, ¿no?, en un estado bastante complejo, está dolorida, está aburrida de la enfermedad, y por ahí pasa algo, ¿no? Ya sea en la casa, en el hospital, le dicen que, bueno, que le van a operar, le dan cualquier noticia, digamos, desagradable. Esto es automático. Uno ve a esos pacientes que, ¿no?, sus párpados inferiores comienzan a inflamarse. Entonces, esto es un signo bastante típico de hospital, ¿ah? Entonces dicen, uy, están comenzando a fallar los riñones, y no saben por qué lo hacen. No entienden. Lo que pasa es que estas personas han acentuado ese conflicto de abandono, justamente por esas malas noticias que reciben. Es automático. Yo tuve el caso de una señora que estuve acompañando. La señora, no sé qué, se puso mal, ¿ya? O sea, en el proceso de acompañamiento tomamos algunas medidas, pero, bueno, las hijas se pusieron nerviosas y la señora se dio cuenta. La señora era muy perspicaz, muy
bueno, tenía pues una forma de ser bien especial. Y se le inflamaron automáticamente los párpados inferiores. Así, fue automático. Yo me di cuenta al toque, ¿no? Porque son signos que son evidentes. Entonces le dije, señora, la tranquilice. Mire, le dije, no se preocupe, vamos a hacer esto. Y a cabo de un momento, nuevamente se desinflamaron. ¿Por qué? Porque resolvió el conflicto. Se sintió segura, ¿no? Sintió que lo que estábamos haciendo era correcto y, bueno, eso le dio tranquilidad. Pero es así, es así. Tú eres terapeuta, ¿no? ¿O vas a hacerlo? Sí, estoy intentando Ya, hacerlo ya, desde esta práctica. ya. Tú te vas a dar cuenta de esto. Es muy común dentro de los terapeutas. Los terapeutas que yo he ayudado a formar me manifiestan esto, ¿no? Es algo muy común que las personas tienen esta inflamación, llegan a la consulta con esta inflamación, luego un rato están Sí, desinflamadas, ¿no? O sea, el edema, pues, cesó, liberan, sí. claro, ¿no? Me he empezado a dar cuenta apenas en algunos síntomas de la simpática, cuando llegan con el conflicto, ¿no? Con las manos frías, Así la es, calidez, así eso es. es muy, 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 es increíble, como uno empieza a ver el otro desde ese lugar, ¿no? Cuando llegan realmente con el estrés Claro, todavía ahí. claro. Sí, O sí. el lenguaje corporal, ¿no? El El rostro lenguaje de corporal pánico, de también. miedo, que no saben qué hacer. Mm, Bueno, cuando uno actúa e influye positivamente en esas personas, realmente es algo muy bueno, ¿no? Eh, sí, quitarles el miedo. claro, claro. Y tú lo notas, además. Hay forma de notarlo. Así como tú puedes notar que el edema disminuye cuando tú a la persona le das una esperanza, por ejemplo, y se siente contenida por ti, hay otros signos, producto de este programa biológico, que son evidentes. Por ejemplo, la mirada perdida. Tú te vas a dar cuenta en algún momento que a veces vienen las personas con la mirada perdida. Es como que si no pudieran enfocar. Eso es justamente por este programa biológico, porque resulta que el doctor Hammer se dio cuenta de que el centro de control cerebral, tú ves aquí los números 14 y 13, o 13 y 14, en este esquema, ¿ves? Sí, Puedes apreciar, ¿no? sí, Ya, ese es sí. el puente de Barolio. El puente de Barolio, es decir, el tallo cerebral, en un corte axial, se visualiza de esta forma. Este es el cerebelo, ¿ya? Este es el puente de Barolio. Todo lo que está coloreado en amarillo es el puente de Barolio. En la zona ventral del puente de Barolio, la zona ventral ocupa 4 relés, pero en este caso nos vamos a referir a los relés 3 y 14. En esta zona ventral del puente de Barolio, bien, se da el control de estos túbulos colectores renales. O sea, los túbulos colectores, específicamente los túbulos colectores, no todo el riñón, Silvia, solamente los túbulos colectores, son controlados desde esta zona ventral del tallo cerebral, del puente Barolio. Bien, pero resulta que hay un nervio, el sexto par craneal, el nervio abducente, que tiene un origen aparente, porque el origen real está cerca del cerebelo, tiene un origen aparente muy cerca de estos centros de control cerebral. ¿Ya? Después eso lo vas a entender, o sea, poco a poco vas a ir descubriendo, vas a ir analizando, introduciéndote, o sea, profundizando. Finalmente vas a llegar a entender todo esto, ¿ya? Pero, Bueno, ya, sí, sí, lo vas a lograr. Todos los estudiantes, la gran mayoría lo logra, sobre todo los que entran a estudiar para después ayudar, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de las funciones fisiológicas se dan justamente por la influencia de los pares craneales. Nosotros tenemos 12 pares craneales, ¿bien? 12 pares de nervios, que excepto el nervio olfativo y visual, ¿no? Óptico, perdón, todos hacen relevo en el tallo cerebral, o sea, tienen un origen en el tallo cerebral, ¿listo? Y son dos pares de nervios que van a ambos lados en este caso, del cuerpo, ¿ya? Inervan funciones, por ejemplo, eh, la producción de saliva, la mímica facial, ¿no? El, las funciones, por ejemplo, fisiológicas
de los diferentes órganos, del corazón, de los riñones, de los pulmones, etc. Pero van hacia ambos lados del cuerpo. Resulta que el sexto par craneal, el nervio aducente, que es un nervio que está relacionado con la capacidad muscular que tenemos para llevar la órbita, ¿no? El globo ocular hacia los lados laterales del rostro, hacia ambos lados. Entonces pasa cerca de este centro de control. Entonces cuando una persona tiene un conflicto de abandono, se da, y eso se puede ver, ahí esto yo particularmente lo he visto, se da una leve, ¿no? Una leve, ¿no? Movimiento a nivel de este globo ocular. En este caso, hacia un lado, ¿no? Hacia el lado externo, ¿no? del rostro. ¿Bien? ¿De los dos ojos? O sea, puede ser en algo uno, muy sutil. puede ser en uno o en ambos. Cuando el tema es muy grave ya se genera pues un estrabismo, ya que es evidente, o sea, eso ya inclusive el estrabismo es ya una patología, ¿no? Pero el programa en sí, el programa, tú lo puedes apreciar en una persona cuando tú estás mirándolo al rostro y la persona, como te digo, no puede enfocar. Tiene el globo ocular más o menos como que, ¿no? Que se va yendo a un lado, al lado externo del ojo, digamos, del rostro. ¿Bien? Y después sí, por supuesto, y después de la consulta, ya cuando la persona entiende lo que le está pasando, es como que si recuperara, ¿no? la normalidad en función de su capacidad de enfocar. Claro, tú dirás, bueno, pero el enfoque de la vista no tiene nada que ver con la función muscular, pero bueno, no estoy hablando en sí de un enfoque mucho más preciso, ¿no? O sea, de un enfoque para ver algo con mayor agudeza, ¿no? Sino más bien me estoy refiriendo a la mirada en sí. La mirada, sí. ¿Ya? Entendí. Okay. Bien interesantes esto. Esto lo voy a explicar varias veces, ¿ah? Lo voy a retomar, lo voy a comentar. Bien, gracias. En el transcurso del curso, ¿sí? Obviamente que digamos, vamos a hacer mucho más, nos vamos a extender en la explicación cuando abordemos el funcionamiento de los pares craneales, porque además el doctor Hammer descubrió un par craneal más, pero eso lo vemos después. Entonces ahí puedes ver nuevamente, ¿no? El riñón, la macro y micro, microscopía de riñón, ¿no? Pues acá, nuevamente acá, el túbulo colector, ¿ya? Aquí es donde se forma estos adenocarcinomas que permiten una mayor reabsorción de líquidos y una mayor, es así, reabsorción de urea. Increíble. ¿Ya? Antes que esta sí. parte es el tumor. Sí, bien, continúa. Ya. Mira, antes de explicarte la segunda fase del programa, es mejor contarte una vez cuál es el propósito biológico del mismo. O sea, como te dije hace un momento, ¿por qué vamos a retener líquidos? Esto tiene un porqué. Porque, mira, finalmente, ¿es funcional lo que está pasando en el cuerpo? ¿Tú qué crees? Que acumule líquidos. ¿Es funcional? Que la persona retenga líquidos, se sienta peor, se sienta más cansada, se sienta, digamos, que se formen edemas en el cuerpo, que haya presión en los nervios. ¿Tú lo ves funcional eso? No. Claro, no es funcional. Desde el punto de vista, no es funcional. Pensándolo desde el punto de vista de la medicina germánica se entiende, claro. Pero de lo contrario no. Claro, no, pero sí. Inclusive visto desde la nueva medicina germánica no es funcional. Ah, tampoco, obvio. No es funcional que una persona esté reteniendo líquido. No es funcional. Y eso pasa con la mayoría de programas biológicos. Ojo. O sea, las personas están viviendo sus problemas, ¿no? Emocionales,
sus digamos, ¿no? sus problemas en el ámbito conductual, no sé, que es bastante simbólico, de una manera biológica, como si estuvieran en el campo, en la naturaleza, y no hubiera agua, no hubiera alimento, ¿no? Estuvieran en medio de una sequía o amenazados por un animal, una amenaza real. Pero las personas, en este espacio simbólico, ¿no? Abstracto, ¿no? Artificial que hemos creado con la civilización, están viviendo sus conflictos como si estuvieran en la naturaleza. Y eso no es muy funcional en realidad. Ujú. Ese es básicamente producto No, ¿Ah? para el hombre moderno no, no es Claro, entendible. O claro. sea, eh, tiene su función biológica, sí, pero para nosotros lo simbólico ahora pesa mucho más, Pesa mucho más. ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, te voy a explicar esto. Vamos a dar una pincelada, vamos a hacer una pausa de 20 minutos y cuando vuelva te voy a terminar de explicar, ¿está Sí, bien? Pero bien. básicamente este programa nos lleva simbólicamente al momento en el cual las especies estaban migrando de un medio acuático a un medio terrestre. Entonces, las especies que Ujú. viven en un medio acuático con un riñón poco desarrollado, ¿no? Además con branquias, con un sistema respiratorio que les permite tomar oxígeno del agua. Pues imagínate este pez que es empujado a una superficie terrestre sin la posibilidad de tomar oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Biológicamente, para que esta especie tenga una oportunidad y pueda vivir unos segundos o minutos adicionales, se genera este programa biológico para que retenga líquido, porque del líquido es donde toma el oxígeno y la Ujú. proteína. Ese Mira, tema de la proteína es importante, yo no lo sabía, lo de la urea hacia la uh-huh, proteína, eso es muy interesante. sí, No sé, o sea, en las las 5 leyes biológicas no se habla mucho de eso, ¿no? O sea, se bueno, habla del tema sí, del pez fuera del agua y del tema de refugiados, o sea, que es muy importante, pero la proteína, en cuanto a que la urea eh, claro, es que para se decir libera esto, después proteínas, claro, hay que pero tener un poco de claro, es que para profundizar un decir, poco más, digamos. o sea, para decirlo, como lo decía el doctor Hammer, hay que, bueno, tener un poco más de reflexión. Si no tienes la Ujú. reflexión suficiente, mejor no decirlo, porque no vas a decir algo que después no puedes Claro, sostener, ¿no? claro. Y claro, aclarando además, ¿no? Porque no se conoce, como te vuelvo a repetir, Adriano, no se conoce digamos, la vía metabólica, ¿no? Que le permitiría al ser humano entender cómo es ese ciclo de la urea en reversa, por así decirlo. Lo conocemos Claro. por la ingesta de los alimentos, pero no lo conocemos en reversa. Bueno, eso habrá que investigar. La cuestión es de que el programa biológico te pone en una situación en la cual, en el tiempo, ¿es así? Las especies quedaban atrapadas, ¿no? En la orilla de los mares, de los ríos, y ante una situación de estas, una coyuntura tan complicada, ¿no? Entonces la naturaleza les brinda la activación de este programa para que puedan tener una oportunidad. La oportunidad, ¿cuál sería? Que aumente el nivel del río, del mar, ¿no? Y este Ujú. pez pueda recuperar su espacio, ¿no? Volver al agua. Volver al agua, así es. Es una explicación Hay también una teoría bien compleja, o sea, bien de interesante, la ¿no? séptima, sí, alguien dijo, ¿no? El tema de la séptima ola, ¿no? Como que está también ese instinto que se sabe que la séptima ola lo puede volver al mar, ¿no? Es como que vuelve Claro, al lugar. Si él se mueve,
pierde la oportunidad. Entonces, esos minutos lo pueden mantener con vida, ¿no? Hasta Así que es, la ola lo pueda retomar. así Y es, así habrán evolucionado, ¿no? Obviamente. así es, Sí, Adriana. esto es muy, muy, muy interesante. Es más, hay un programa Muy bien. biológico de la cápsula suprarrenal que tiene que ver justamente con esto. Pero ya, obviamente esto es referido a un medio terrestre, ¿no? En donde se corta la producción de cortisol para que la persona no vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, se quede donde está. Exacto, también. Sí, sí hay un programa Quietito. biológico. Sí. Es el conflicto de haberse equivocado de camino que activa este programa de cápsula suprarrenal. Bueno, vamos a hacer un La espacio. suprarrenal. Exacto. Bien, Vamos a hacer un break y volvemos. ¿Ya? Van a ser 20 minutos, por si acaso. bien. ¿Ya? Bien, bien. Bárbaro. Nos vemos.